Para el primer ministro soviético Joseph Stalin y el pueblo de la Unión Soviética, la toma de Berlín tuvo una gran importancia política y simbólica. 4 años de guerra total habían devastado las regiones occidentales de la Unión Soviética, dejándolas en un páramo de ciudades destruidas, industria en ruinas y una población diezmada. Stalin y su gente consideraban inaceptable cualquier cosa que no fuera la rendición incondicional de Alemania. Todo soldado del Ejército Rojo que llegaba al río Oder sabía que su deber para con la madre Rusia era castigar a los alemanes, y que no había mejor lugar para vengar a su pueblo que Berlín. La caída de Berlín estaba a solo unos meses de distancia, cuando el Führer alemán Adolf Hitler se dirigió a su pueblo por última vez el 30 de enero de 1945. El discurso por radio del asediado líder alemán coincidió con el 12, o aniversario de la fundación del Tercer Reich. Esa misma noche, justo al norte de la ciudad alemana de Kustrin, las primeras filas de la 89ª División de Fusileros de la Guardia Soviética cruzaron el río Oder al amparo de la oscuridad. Mientras tanto, elementos de la 44ª Brigada de Tanques de la Guardia Soviética lograron cruzar justo al sur de Kustrin. Los débiles contraataques alemanes contra las 2 cabezas de puente, ubicadas a 96 kilómetros de las afueras orientales de Berlín, durante las 2 semanas siguientes no lograron desalojar a los soldados rusos, que se habían atrincherado en cuanto cruzaron la última barrera natural entre el Ejército Rojo y Berlín. En las semanas siguientes, los soviéticos avanzaron para asegurar el espolón de Reitwein, una cresta estratégicamente importante que desempeñaría un papel clave en la preparación del asalto del Ejército Rojo a Berlín. Las fuerzas del Ejército Rojo en la orilla oeste del Oder lograron conectar las 2 cabezas de puente el 22 de marzo. A finales de marzo, sin embargo, los aliados occidentales estaban aún más cerca de Berlín que el Ejército Rojo. Para entonces, el 9º Ejército estadounidense había cruzado el río Elba y estaba listo para atacar Berlín. Sin embargo, el general Dwight D. Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas, creía que la capital alemana carecía de valor estratégico. En cambio, le preocupaba la fuerte concentración de tropas alemanas en el sur de Alemania y Austria. El 28 de marzo, Eisenhower envió un telegrama a Joseph Stalin, informándole de la intención de los aliados occidentales de eludir Berlín y dirigir las fuerzas estadounidenses hacia el sur para impedir que los nazis establecieran un reducto inexpugnable en los Alpes. La inteligencia aliada había descubierto que Hitler quería construir un reducto fortificado en los Alpes austríacos que pudiera albergar a miles de soldados. Aunque Stalin coincidía con Eisenhower, el primer ministro soviético albergaba una profunda desconfianza hacia los aliados y cuestionaba sus motivos. Es más, el primer ministro británico Winston Churchill y el mariscal de campo Bernard Montgomery discrepaban de Eisenhower y creían que los aliados, que se encontraban a solo 80 kilómetros de Berlín, debían capturar la capital nazi antes que las fuerzas soviéticas. Stalin temía que los alemanes entregaran Berlín a los aliados y firmaran una paz separada que permitiera a Alemania buscar condiciones favorables al concluir la guerra. Stalin convocó a Moscú el 1 de abril al mariscal Georgi Zhukov, de 48 años y comandante del Piratiniser Frente Bielorruso, y al mariscal Iván Konev, comandante del Piratiniser Frente Ucraniano. Su intención era discutir la necesidad de un avance inmediato para capturar Berlín. De hecho, los estados mayores de ambos generales ya habían elaborado planes para dicho ataque. En la reunión, los 2 generales presentaron sus planes a Stalin. Stalin concedió a Zhukov el honor de tomar la capital alemana. El Piratiniser Frente Ucraniano al sur y el 2.0 Frente Bielorruso, al mando del mariscal Konstantin Rokossovski, al norte, proporcionarían apoyo directo. Las fuerzas de los 3 frentes sumaban 800.000 hombres, 3.100 tanques y obuses autopropulsados, y 20.000 piezas de artillería, morteros y lanzacohetes. Para marzo, tanto el 20 Frente Bielorruso como el 1 Frente Ucraniano habían alcanzado los ríos Oder y Neisse.
las últimas barreras geográficas significativas al este de Berlín. El Pinepo Air Frente bielorruso había establecido la cabeza de puente en Kustrin. Sólidas posiciones defensivas alemanas en lo alto de los Altos de Seelow, en la orilla oeste del Oder, bloqueaban la ruta más directa del Ejército Rojo hacia Berlín, desde la cabeza de puente de Kustrin. Situadas a 16 kilómetros al oeste del punto donde la carretera 1 cruzaba el río Oder en Kustrin, los Altos de Seelow se alzaban 48 metros sobre el Oder. Aunque relativamente bajas, las alturas proporcionaban una posición dominante con vistas al ancho río. El 21 de marzo, Hitler había aprobado el nombramiento del general coronel Gotthard Heinrici para comandar el grupo de ejércitos Vístula, compuesto por el tercer ejército Panzer del general de las fuerzas blindadas, Hasso von Manteuffel, que defendía el Bajo Oder, y el noveno ejército del general de infantería Theodor Buss, que tenía la difícil misión de defender el Medio Oder, que protegía el acceso más directo a Berlín para las fuerzas soviéticas. El condecorado con la Cruz de Caballero, de 58 años, destacó en la guerra defensiva, y se había mostrado repetidamente al mando de fuerzas en el grupo de ejércitos centro del Frente Oriental. En ocasiones, mientras comandaba el cuarto ejército alemán en 1942, se vio superado en número por 12-1. Sabía cómo mantener una línea defensiva con el mínimo de hombres y el mínimo de bajas. Sin embargo, se enfrentó a una ardua tarea: defender la línea del Oder. No solo se enfrentó a una escasez de tropas experimentadas, sino también a una grave escasez de tanques, artillería, municiones y combustible. El noveno ejército de Busse defendió el sector que se extendía desde el canal de Fino, al norte, hasta Guben, al sur. El ejército recién formado constaba de 112.000 hombres en 15 divisiones, 12 tanques y 2.625 piezas de artillería, morteros y cañones antiaéreos. El C. Cuerpo de Ejército del General de Artillería, Wilhelm Berlin, defendía el flanco norte entre Oderberg y Leching. El LB, Cuerpo Panzer del General de Artillería Helmut Weidling, la sección central, anclada en las alturas de Seelow. Y el 11 Cuerpo de Ejército SS, del SS, Obergruppenführer, Matthias Klein-Heisterkamp, el sector sur. Además, la guarnición del coronel Ernst Weiler ocupaba Frankfurt del Oder, en la orilla este del río. Hitler la había declarado fortaleza, lo que significaba que debía ser defendida hasta el último hombre. El Bonto, Cuerpo de Montaña SS, del SS Obergruppenführer Friedrich Jeckeln, sostenía el extremo sur del noveno ejército. Al sur del noveno ejército se encontraba el cuarto ejército Panzer del general der Panzertruppe Fritz Hubert Grasser. El ejército de Grasser comprendía el Cuerpo de Ejército, el Cuerpo Panzer Großdeutschland y el LBE Combo de Cuerpo Panzer. Los alemanes habían trabajado incansablemente durante los últimos 15 meses para construir 3 líneas de defensa en los Altos de Seelow. Las 3 líneas fortificadas, con una profundidad de entre 16 y 24 kilómetros, eran, de este a oeste, la Hauptkampflinie, la Hardenbergstellung y la Wotanstellung. Estas líneas defensivas consistían en una red de trincheras, búnkeres, campos minados y defensas antitanque. Frente a las alturas se encontraba una zanja antitanque de 4,5 metros de profundidad y 4,5 metros de ancho, protegida por campos minados. La artillería alemana y los nidos de ametralladoras se posicionaban para barrer el terreno frente a la zanja. Las empinadas laderas orientales de las alturas, de hasta 30 grados en algunos puntos, las hacían prácticamente intransitables para los blindados. Tras enfrentarse a los masivos ataques blindados soviéticos, los alemanes desarrollaron un concepto que consistía en colocar artillería antitanque tras las posiciones defensivas avanzadas para contrarrestar las penetraciones blindadas soviéticas a corta distancia. Todo desfiladero, incluso marginalmente accesible para los tanques,
estaba repleto de cañones antitanque alemanes y obuses autopropulsados en posiciones de casco bajo. Los alemanes establecieron otras posiciones defensivas en las laderas opuestas, fuera del fuego directo de la artillería soviética. Toda la zona estaba repleta de pequeñas ciudades y aldeas convertidas en puntos fuertes. La infantería alemana, que custodiaba cada posición defensiva, contaba con abundantes provisiones de Panzerfaust. El Panzerfaust era un arma desechable, de un solo disparo y sin retroceso, que montaba una ojiva antitanque de alto poder explosivo. En la primavera de 1945, los ingenieros de combate alemanes habían inundado la llanura entre las alturas de Silov y el río Oder, conocida como Oderbruch, liberando agua de un embalse aguas arriba. La inundación se vio agravada por los deshielos primaverales, una red de canales, que en tiempo seco podían cruzar los tanques, se había convertido en pequeños ríos sobre los que habría que construir puentes. El Pinop.R, frente bielorruso-soviético, que se enfrentaba a las alturas de Silov, comprendía 9 ejércitos de armas múltiples y 2 ejércitos de tanques. En la orilla este del Oder, al norte, se encontraban el 61 ER ejército y el 50 ER ejército polaco. En la cabeza de puente de Kustrin, al oeste del Oder, se encontraban el 47 ejército, el 3 ejército de choque, el 5 ejército de choque y el 8 ejército de la guardia. El 5 ejército de choque y el 8 ejército de la guardia se enfrentaron a la mayor oposición alemana, donde la carretera estatal 1 cruzaba las alturas de Silov. En el flanco sur, en la orilla este, se encontraban el 69 ejército y el 33 ejércitos soviéticos. En reserva, en la orilla este, se encontraban el 1, el ejército de tanques de la guardia, el 2 ejército de tanques de la guardia y el 3 ejército. Zhukov planeó utilizar el 8 ejército de la guardia y el 5 ejército de choque para penetrar las defensas alemanas. Una vez que abrieran una brecha, el mariscal planeó desplegar el Pinop.R ejército de tanques y el 2 ejército de tanques para aprovecharla. Zhukov ordenó al coronel general Ivan Katukov que se asegurara de que su Pinop.R ejército de tanques llegara a las afueras orientales de Berlín el segundo día de la ofensiva. Dado que era importante avanzar lo más rápido posible hacia Berlín, el mariscal instruyó a Katukov que capturara Berlín solo con su ejército de tanques, en lugar de esperar a que las formaciones de infantería, más lentas, que lo seguían, lo alcanzaran. Al amanecer del 15 de abril, los rusos realizaron un reconocimiento de fuerza para determinar la fuerza y la ubicación de la artillería enemiga y sus puntos fuertes. Cada división del 8, o ejército de la guardia, y del 5, o ejército de choque, desplegó un batallón de infantería reforzado con tanques y artillería para participar en la labor de recopilación de inteligencia. Los combates intermitentes continuaron durante todo el día, y los soviéticos apenas lograron localizar las posiciones de la artillería alemana. Esto se debió en parte a que los alemanes habían anticipado el reconocimiento y habían ocultado su artillería. En la noche del 15 de abril, Zhukov desplegó el Pinop.R ejército de tanques de la guardia y el 2 ejército de tanques de la guardia en la cabeza de puente de Kustrin. Cada ejército de tanques estaba compuesto por 2 cuerpos de tanques, un cuerpo mecanizado, una brigada de tanques pesados y al menos una brigada de artillería autopropulsada. Cada ejército contaba con aproximadamente 800 tanques y obuses autopropulsados, así como 750 piezas de artillería, morteros y lanzacohetes. A las 3:00 am del 16 de abril, la artillería soviética comenzó a bombardear las posiciones avanzadas del 9º ejército alemán. El objetivo del bombardeo, que duró 30 minutos, era abrumar a los alemanes con la enorme cantidad de fuego. Participaron en el bombardeo obuses pesados soviéticos de 203 mil
que disparaban un proyectil de 100 kilómetros. Los rusos habían desplegado hasta 270 piezas de artillería por cada milla de su frente. Según Chukov, los soviéticos dispararon durante su descarga de artillería 1,2 millones de proyectiles, con un total de 98.000 toneladas. Un ruido ensordecedor llena el aire, escribió Friedrich Schoeneck, soldado de la 329ª División de Infantería alemana. Comparado con todo lo anterior, esto ya no es una descarga, sino un huracán que lo destroza todo por encima de nosotros, delante y detrás de nosotros. El cielo brilla rojo, como si estuviera a punto de estallar. El suelo se tambalea, tiembla y se mece como un barco con viento de fuerza 10. A continuación, miles de bengalas se dispararon al cielo. Esta fue la señal para las soldados soviéticas que operaban los 143 reflectores estacionados cada 200 metros para iluminar el campo de batalla y cegar a los defensores alemanes. Al hacerlo, el 8 o Ejército de la Guardia del general Vasily Chuikov y el 5 Ejército de Choque del general Nikolai Bersarin iniciaron su avance. Sin embargo, el plan de los reflectores fracasó, ya que permitió a los alemanes ver la ubicación exacta de las tropas soviéticas que avanzaban. Las tropas no recibieron ayuda real del uso de reflectores tras la preparación de la artillería. El campo de batalla estaba cubierto por una cortina de humo, y era imposible saber si los reflectores funcionaban o no, escribió Chuikov. De hecho, dicha iluminación no ayudó. Al contrario, complicó la ofensiva. La luz de los reflectores, reflejada en la niebla y el humo nocturnos, cegó a los soldados que avanzaban. Además, con esta iluminación como fondo, las siluetas de las tropas que avanzaban se hicieron más visibles para el enemigo. Resistiendo el bombardeo de artillería, las tropas alemanas reocuparon la primera línea de defensa a tiempo para hacer frente al ataque de Chuikov. El 8 o Ejército de la Guardia atacó con sus 3 cuerpos desplegados en 2 escalones, con cada división avanzando en un frente de 1.400 yardas. El 8 o Ejército de Tanques de la Guardia operó en apoyo directo a la infantería. Entre la infantería atacante avanzaban 82 tanques pesados. IS-2, 27 tanques medianos T-34, 12 obuses autopropulsados pesados ICA Su-152 y 4 obuses autopropulsados Su-76. A la cabeza del ataque estaban los tanques del 166 Regimiento de Tanques, equipados con rodillos de minas diseñados para detonar minas antitanque y abrir paso en los campos minados. Los tanques con rodillos de minas eran seguidos de cerca por ingenieros e infantería, con tanques pesados y cañones autopropulsados como apoyo cercano. Los tanques y la infantería soviéticos avanzaron los primeros 3 kilómetros sobre el terreno anegado sin encontrar resistencia. Los atacantes pronto se toparon con canales y arroyos que cruzaban el valle, y los tanques y los cañones autopropulsados comenzaron a rezagarse tras la infantería. Los cañones y morteros enemigos supervivientes cobraron vida al amanecer y comenzaron a bombardear los caminos por los que nuestras tropas avanzaban en densas formaciones, recordó Chuikov. El mando y el control se vieron interrumpidos en algunos regimientos y batallones. Todo esto afectó el ritmo de la ofensiva. Se encontró una resistencia especialmente fuerte a lo largo del canal Haupt, que discurría al pie de las alturas. El agua del canal era lo suficientemente profunda como para impedir que tanques y cañones autopropulsados lo vadearan. El avance se detuvo mientras los ingenieros de combate soviéticos construían puentes bajo fuego enemigo. Los estrechos caminos que conducían a las alturas se llenaron de tropas soviéticas detenidas, incapaces de maniobrar fuera de la carretera debido al terreno pantanoso y los campos de minas. El respiro provino de los ataques terrestres soviéticos y de los aviones de combate que atacaban en profundidad las posiciones alemanas. Tras cruzar el canal comenzó el ataque directo a las alturas. Acorralados por el terreno pantanoso y los campos de minas, los blindados soviéticos solo pudieron avanzar por los estrechos caminos bajo fuego directo de la artillería alemana.
Los dos ejércitos de Heinrichi contaban con tan solo 1.344 piezas de artillería y cañones antiaéreos utilizados como artillería. Estos incluían cañones antiaéreos de 88 mm, PAC-38 de 50 mm, PAC-40 de 75 mm, PAC-43 de 88 mm y cañones antiaéreos de 35 mm. Cuando un cañón alemán inutilizaba al tanque líder, el siguiente tanque en la línea lo empujaba fuera del camino y continuaba el avance. Esto se repitió innumerables veces a medida que avanzaban las fuerzas soviéticas. Los tanques soviéticos no podían navegar por las empinadas laderas de las alturas de Silo. Al maniobrar para buscar desfiladeros estrechos, presentaban flancos vulnerables al fuego antitanque, y cada vez más tanques soviéticos en llamas cubrían las laderas. La infantería soviética dudaba en avanzar hacia la tormenta de tanques de vanguardia. Todos sabían que la guerra estaba prácticamente terminada, y nadie quería morir tan cerca de la victoria, a pesar de las numerosas bajas y la creciente resistencia alemana. Al mediodía del 16 de abril, el 8. Ejército de la Guardia se había abierto paso a través de la primera línea de defensa alemana y había alcanzado la segunda, pero no logró penetrar. La noche anterior al ataque principal del Ejército Rojo, la mayoría de las tropas alemanas se habían retirado a la segunda línea defensiva, siguiendo las órdenes que Heinrichi había dado previamente, para minimizar las pérdidas durante el bombardeo que precedió al avance soviético. Tras 9 horas de ataques infructuosos, Chuikov ordenó a su mando que se retirara y desplegara la artillería para el siguiente ataque, previsto para las 14. Zhukov, quien tenía el control general y mantenía estrecho contacto con Chuikov, también se mantuvo en comunicación constante con el mando supremo soviético en Moscú. Los ejércitos soviéticos al norte de Chuikov, si bien no lograron abrirse paso, lograron algunas incursiones en las posiciones alemanas. El 5. Ejército de choque llegó a Platkov-Gusov, y el 3. Ejército de choque se acercó a pocos kilómetros de Letchin. El Pinonvirroser ejército polaco forzó el paso del río Oder al norte de Neulewinsk, mientras que el 47. Ejército soviético se encontraba en intenso combate cerca de Brisen, aunque se encontraban en apuros y sufrieron graves bajas por el intenso fuego de artillería y los ataques aéreos soviéticos. Las posiciones del 9. Ejército alemán permanecieron prácticamente intactas. El ataque posterior, preparado a toda prisa a primera hora de la tarde, también fracasó ante el fulminante fuego enemigo. Como resultado, las bajas soviéticas fueron superiores a las previstas. Zhukov había desplegado el Pinbusir ejército de tanques en el mismo sector que el 8, ejército para reforzar el ataque soviético. Moscú lo apoyó en esa decisión. 4 estrechos caminos conducían desde el Oder hasta las alturas de Selov, en el sector del 8. Ejército de la Guardia. Cuando las unidades de tanques del Pintuir ejército de tanques de la Guardia comenzaron a avanzar, la situación en los caminos se volvió aún más caótica. Los tanques del Puer ejército de tanques de la Guardia se acercaron por detrás de la artillería del 8. Ejército de la Guardia, que no pudo salir de la carretera para dejar pasar a los tanques. Los elementos de ambos ejércitos se mezclaron y enredaron. La artillería alemana, al caer entre las densas columnas soviéticas, generó una considerable confusión y bajas. Incapaces de desenredarse del enorme atasco, solo algunos tramos del Minoer ejército de tanques de Katukov intentaron acercarse al enemigo. La pendiente de las laderas orientales alcanzaba entre 30 y 40 grados, escribió el coronel Amsasp Babazanyan, comandante del 11 Tony o Cuerpo de Tanques de la Guardia. En consecuencia, al ascender, los tanques se vieron obligados a sortear pendientes pronunciadas y acantilados, y cayeron en un callejón sin salida en llamas, incapaces de dar la vuelta y abandonar el sector ya obstruido por otros tanques, exponiendo así sus flancos al fuego de las armas antitanque enemigas. La artillería de Heinrichi, en la segunda posición defensiva sobre las alturas, aplastó a las fuerzas soviéticas que intentaban escalar la escarpa. Todos los que se lanzaron al frente ardieron al instante.
porque todo un cuerpo de artillería enemigo se mantuvo en las alturas, y la defensa en las alturas de Shiloh no fue destruida, escribió Katukov. Los soviéticos perdieron 200 tanques y sufrieron numerosas bajas, entre ellas 29 comandantes de brigada, regimiento y batallón. El 5 mutó ejército de choque, a su derecha, comandado por el general Nikolai Bersarin, había alcanzado el río Alte Oder, a medio camino de las alturas de Shiloh, mientras que el 69 ejército, a la izquierda, liderado por el general Vladimir Kolpakchi, no tuvo éxito alguno. Zhukov se vio obligado a informar a Moscú que la ofensiva no se desarrollaba según lo previsto. Sin embargo, el Batumino Air Frente Ucraniano de Konev, al sur, había avanzado considerablemente contra el 4 ejército panzer alemán, forzando el cruce del río Neisse en el sector entre Forst y Muskau, y penetrando las defensas alemanas hasta 30 kilómetros de profundidad. Stalin siempre fomentó un espíritu de competencia entre sus comandantes superiores. Sabía que Zhukov y Konev eran rivales acérrimos, por lo que los enfrentó en una competición para ver quién llegaba primero a la capital alemana. Para animar a Zhukov a intensificar sus esfuerzos, Stalin ordenó a Konev que dirigiera hacia el norte sus 3 Toer y 4 ejércitos de tanques de la Guardia, y los hiciera avanzar sobre Berlín. De esta manera, Stalin esperaba que la competencia entre los comandantes del frente produjera resultados beneficiosos. Al amanecer del 17 de abril, el Air Frente bielorruso reanudó su ataque, precedido por otra descarga masiva de artillería que duró 30 minutos. Al cesar los disparos, la aviación soviética de ataque terrestre entró en acción para bombardear las posiciones alemanas. Se desató un intenso combate en el aire, mientras la Luftwaffe se enfrentaba a la aviación soviética de los 16 y 18 tipos o ejércitos aéreos soviéticos. Dado que la Luftwaffe apenas contaba con combustible suficiente para despegar sus cazas, los soviéticos no tardaron en lograr la superioridad aérea. En un intenso combate, el 11, o Cuerpo de Tanques de la Guardia, logró la penetración completa de la segunda línea defensiva, en un frente estrecho de hasta 6 millas. El 5 Ejército de Choque logró un progreso similar. A continuación, Katukov empleó al 8 Cuerpo Mecanizado de la Guardia para aprovechar el éxito. Los alemanes desplegaron 2 divisiones de reserva para defender las alturas, la 28 A motorizada y la 168 A de infantería. Los constantes contraataques alemanes inmovilizaron el flanco izquierdo del 8 O Ejército de la Guardia y el Air Ejército de Tanques. Mientras tanto, el 4 Ejército Panzer de Grasser, al sur, replegó las fuerzas de su flanco izquierdo bajo la presión del Air Frente Ucraniano. En lugar de desplegar sus 2 divisiones Panzer de reserva para reforzar su flanco norte, Grasser las mantuvo en el centro. Sin embargo, al anochecer, las posiciones de las unidades alemanas que defendían las alturas de Shiloh se habían vuelto insostenibles. A menos que el 9º ejército se replegara en línea con el 4 ejército Panzer, se enfrentaba a un cerco. El 4 ejército Panzer quedó dividido en 3 partes aisladas, escribió Konev posteriormente. Uno de sus grupos quedó aislado en nuestro flanco derecho, en la zona de Cottbus. El segundo, en el centro, continuó luchando contra nosotros en los bosques de la región de Muskau. Y el tercero también quedó aislado en el flanco izquierdo, en la zona de Gurlitz. Al final del segundo día, el 11 Koes, o Cuerpo de Tanques de la Guardia, había llegado a las afueras septentrionales de la ciudad de Shiloh. Los blindados y la infantería soviéticos avanzaban por estrechos caminos ante la intensa oposición de las tropas alemanas. Los equipos Panzerfaust causaron un gran daño a los blindados soviéticos. La infantería alemana, equipada con Panzerfaust, buscaba destruir el tanque líder, así como el último, para detener la columna. Una vez hecho esto, destruían sistemáticamente al resto de los tanques de la columna. La carga hueca en la parte delantera de la ojiva del Panzerfaust abrió un agujero de más de 5 centímetros de ancho y envió un chorro de metal fundido a la cabina del tanque,
matando o mutilando a la tripulación y destruyendo el equipo interior. El alcance efectivo de un Panzerfaust era de 60 metros, y las bajas entre los granaderos Panzer alemanes eran elevadas. La infantería soviética, en estrecha colaboración con los tanques, tuvo que desenterrar los focos de resistencia alemana. Los fogonazos de los lanzagranadas provocaron inmediatamente el fuego soviético de respuesta. A su vez, los tanques rusos bombardearon las posiciones alemanas a quemarropa. Las tripulaciones de los tanques ayudaron a la infantería del 8. o Ejército de la Guardia a expulsar a los alemanes de la ciudad. Todas las calles y cruces de Zielów estaban abarrotadas de vehículos, tanques y cañones autopropulsados, recordó Katukov. La artillería enemiga seguía bombardeando la ciudad, y los combates aéreos aún se libraban en el cielo. Pero Zielów era nuestra. Una vez superadas las alturas de Zielów, las tropas rusas avanzaron hacia el oeste, en dirección a Berlín, haciendo retroceder a los alemanes. La lucha fue particularmente feroz en Müncheberg, situada a medio camino entre Zielów y Berlín. Las fuerzas soviéticas se abrieron paso hasta la ciudad. Decididas a mantenerla, las fuerzas de las SS contraatacaron. La ciudad cambió de manos 3 veces antes de que los rusos la aseguraran. Al final del día 17 de abril, el 8 o Ejército de la Guardia había capturado la segunda línea defensiva en su sector de las alturas de Zielów y había abandonado el valle del río Oder. El 27 frente bielorruso continuó su avance el 18 de abril, enfrentando una fuerte resistencia, sorteando los altos de Zielów por el norte. El 47 Ejército soviético y el 3 Ejército de choque lanzaron fuertes ataques contra el cuerpo de ejército de la CI, en Bad Freienwalde, en el flanco izquierdo del 9 Ejército alemán, forzando su colapso. En cuanto a la 25 División Panzergrenadier del teniente general Arnold Burmeister, intentó restablecer el contacto con el flanco izquierdo de la 18 División Panzergrenadier del LBI Cuerpo Panzer del general major Josef Rauch, cerca de Brotzel, al oeste de Briesen. La 9 División Paracaidista y la División Panzer Müncheberg, recientemente formadas en la cercana ciudad homónima, se enfrentaron intensamente al norte de la Reichsstraße, en el sector de Gusow, contra el 5 Ejército de choque soviético y el 2 Ejército de tanques de la Guardia. Müncheberg era en esencia un poderoso Kampfgruppe. Contaba con 11 Tigers, 11 Panthers y 8 tanques Panzer IV, así como 4 cañones de asalto Stug. Sus tropas opusieron una tenaz resistencia a los blindados soviéticos antes de retirarse finalmente ante la superioridad de fuerzas. En el flanco sur de las alturas, los alemanes contraatacaron con la 11ª División Panzergrenadier SS Nordland, la 23ª División Panzergrenadier SS Nederland y el 503 Batallón de Tanques Pesados SS. El 503 Batallón estaba equipado con 10 tanques Tiger II de 69 toneladas. El tanque pesado Tigers combinaba el grueso blindaje del Tiger Prince con la inclinación del blindaje del Panther, lo que mejoraba su capacidad de supervivencia en batalla. Los retrasos del tercer día enfurecieron a Zhukov. Arengó repetidamente a sus comandantes de ejército, exhortándolos a tomar posiciones con su cuerpo de vanguardia para dirigir sus fuerzas. También les ordenó que adelantaran toda la artillería disponible, incluso sus cañones de gran calibre, a menos de 3 kilómetros de la línea del frente. Al acercarse a Berlín, el enemigo resistirá y se aferrará a cada casa y arbusto, dijo a sus generales. Por lo tanto, los tanquistas, los artilleros autopropulsados y la infantería no deben esperar hasta que la artillería aniquile a todos los nazis y les brinde el placer de avanzar por el espacio despejado. El Ejército Rojo había logrado, el 19 de abril, el cuarto día de batalla, abrir una brecha de 24 kilómetros en el frente alemán entre Briesen y Behlendorf, dividiendo así por completo al 9º Ejército alemán. La 25ª División de Granaderos Panzer
fue repelida a Eberswalde. Para colmo, las fuerzas del Ejército Rojo amenazaron con rodear su flanco derecho. El Pinnoer ejército polaco había logrado cruzar el río Alte Oder, cerca de Am Ramfter, amenazando así a las fuerzas alemanas en Bad Freienwalde. Además, el 47 ejército soviético, reforzado con el 9 cuerpo de tanques, capturó Briesen. El 3 ejército de choque, al mando del coronel general Vasily Kuznetsov, despejó las últimas posiciones del cuerpo de ejército de la CI alemán, abriendo paso al 2 ejército de tanques de la guardia del general Semyon Bogdanov para penetrar en la zona. El 5 ejército de choque obligó a los supervivientes de la 90ª división paracaidista alemana a retirarse al noroeste, a Neu-Hardenberg. En ese momento, el 8 ejército de la guardia de Chuikov y el Pinto-ER, ejército de tanques de la guardia de Katukov, vencieron la última resistencia del EBI cuerpo Panzer alemán en los altos de Silov. La 82ª división de fusileros de la guardia soviética reanudó su avance al mediodía del 18 de abril y capturó Müncheberg tras un combate desesperado en las calles de la ciudad. Tras la caída de Müncheberg, la resistencia alemana se debilitó notablemente. Al final del día, el frente alemán se había desintegrado. Solo quedaba la necesidad de que las fuerzas soviéticas victoriosas eliminaran los focos de resistencia para abrirse paso hacia Berlín. En el flanco derecho alemán, entre Karzig y Lebus, el Losunti cuerpo de las SS tuvo que replegarse para mantener el contacto con el LBQ, cuerpo Panzer. La ofensiva del 55 frente ucraniano alcanzó la zona de Luckenwaldes, al sur de Berlín, el 19 de abril. Esto obligó a los alemanes a abandonar Frankfurt del Oder. Los alemanes en retirada intentaron replegarse hacia el oeste, hacia Berlín. Pero los frentes Unjostoser bielorruso y Pintoboser ucraniano lograron rodear el flanco sur del 9º ejército alemán y del 5º cuerpo de ejército del 4º ejército Panzer al suroeste de los altos de Zilow, en la zona de Sossenbad Zaro. Casi 200.000 soldados alemanes quedaron atrapados en la bolsa. Posteriormente, no hubo más unidades alemanas organizadas entre los altos de Zilow y Berlín. Por la tarde, Katukov recibió un despacho de Zhukov. Al bien ser ejército de tanques de la Guardia, se le ha encomendado la misión histórica de ser el primero en irrumpir en Berlín e izar la bandera de la victoria, declaraba el despacho. Está usted personalmente encargado de su ejecución. Envía la mejor brigada de cada cuerpo a Berlín y asígneles la tarea de penetrar hasta las afueras de Berlín, a más tardar a las 4 QSAM del 21 de abril, a cualquier precio. A toda velocidad hacia Berlín, los tanquistas de Katukov alcanzaron las afueras ese mismo día, pero pasarían varios días más antes de que Berlín quedara completamente rodeada. Al mediodía del 24 de abril, las unidades de vanguardia del 4 ejército de tanques de la Guardia del Pinnoer frente ucraniano forzaron el paso del río Havel y se unieron al 47 ejército del Pinroller frente bielorruso, cerrando el cerco alrededor de Berlín. Ese mismo día, unidades de reconocimiento del Pinroller frente ucraniano se unieron en Torgau, a orillas del río Elba, con el Pinroller ejército estadounidense que avanzaba. 6 ejércitos del Pinroller frente bielorruso, incluyendo el 8 ejército de la Guardia de Chuikov, y los 2 ejércitos de tanques, y 3 ejércitos del Pinroller frente ucraniano, incluyendo 2 ejércitos de tanques, participaron en la batalla por Berlín. Defendida por cerca de 200.000 hombres, 3.000 cañones y 250 tanques, la ciudad era prácticamente una fortaleza. Los defensores alemanes convirtieron los enormes edificios de hormigón y acero en auténticos búnkeres repletos de ametralladoras y cañones. Las calles estaban bloqueadas con barricadas de hasta 4 metros de profundidad. Los defensores contaban con un amplio suministro de Panzerfaust, que resultaron letales contra los tanques soviéticos en los estrechos confines de la ciudad.
Los veteranos del 8. Ejército de la Guardia de Chuikov, que habían combatido en Stalingrado, utilizaron su experiencia en la lucha callejera para asaltar Berlín. Cada pelotón o compañía de infantería contaba con el refuerzo de varios tanques, un obús autopropulsado, varias piezas de artillería y destacamentos de ingenieros de combate y radiooperadores. Despejando la ciudad manzana a manzana y pagando un alto precio en hombres y máquinas, las tropas soviéticas se abrían paso cada vez más cerca del centro. Hitler se suicidó el 30 de abril, abriendo la puerta a la rendición incondicional, que tuvo lugar el 7 de mayo. Después de la guerra, Zhukov fue criticado por un ataque frontal contra los altos de Silo, en lugar de rodearlos desde el norte y el sur. Fue criticado por anteponer su deseo de ser el primero en Berlín a la vida de sus hombres. Aunque inicialmente se enfrentaron a una resistencia fuerte y decidida, las fuerzas de los ejércitos líderes de Zhukov finalmente encontraron un punto débil en las defensas alemanas y las penetraron en un frente estrecho, lo que permitió a sus formaciones de tanques aprovechar la ruptura. Las bajas soviéticas durante la lucha por los altos de Selov fueron de 30.000 muertos y heridos. Los alemanes, por su parte, sufrieron 12.000 bajas. El ataque frontal de Zhukov inmovilizó a las fuerzas del 9º Ejército alemán y les impidió retirarse para defender Berlín. La mayoría fue empujada al suroeste de los Altos, donde posteriormente fueron rodeadas y hechas prisioneras, negando así a muchas de las tropas veteranas de Hitler la oportunidad de defender la capital alemana.